querida comunidad extraordinaria, gracias por sintonizarnos en una emisión más de este programa. Sin duda alguna, comunidad, los hospitales son lugares que, sin temor a equivocarme, creo estar seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría visitar. Pero en caso de que se vean en esta necesidad, ya sea por necesidad médica o simplemente por visitar a un amigo o a un familiar, les pido entonces que cuando lo hagan pongan muchísima atención, ya que es bien sabido que los hospitales son lugares cargados de energía y leyendas, y alguno de ustedes que me escucha podría ser el siguiente en encontrarse con alguna de ellas, y así convertirse en el siguiente protagonista de los relatos extraordinarios. El Hospital de la Raza. Hace muchos años, particularmente en 1983, di a luz a mi hijo en el hospital conocido como La Raza, en la Ciudad de México. Después del parto y cuando me encontraba ya con más fuerzas y estable, decidí ir al baño. Justo ahí me encontré con una joven, de unos 20 años de edad máximo. En su semblante se podía adivinar que estaba muy feliz. Ella me contó que su bebé también acababa de nacer, pero que él se había quedado en observación. Mientras entablábamos esta amena plática, de pronto ella comenzó a sentirse mal, argumentando que estaba mareada. Así que me pidió que si de favor podía acompañarla a su cama. Yo accedí. Entonces la tomé de su mano para guiarla, y justo al hacerlo, noté que su extremidad estaba sumamente gélida, casi a un punto que parecía anormal. No obstante, atribuí este hecho a nuestra condición de recién aliviadas, y no le di más importancia. Posteriormente, le dije que cuando se sintiera mejor, iría a verla otra vez. Yo la dejé en su cama, y posteriormente me dirigí hasta mi área. Me recosté otro rato hasta que, un par de horas después, también para despejarme, quise caminar y aprovechar para ir a ver a mi reciente amiga. Me levanté de la cama y recorrí el frío pasillo que nos separaba. Al llegar a donde ella debería estar, solo me encontré con su cama vacía. Así que cuestioné a una enfermera que se encontraba en el cuarto, realizando diversas labores acerca de la muchacha, ya que me parecía raro que en tan poco tiempo hubiese sido dada de alta. Al escucharme, la joven enfermera me miró de manera desconcertada y me dijo que ¿a quién me refería?, ya que esa cama se había desocupado una semana atrás y nadie había sido asignada de nueva cuenta a ella. Aún y con la esperanza de que todo se tratara de una confusión, insistí en que solo horas antes había acompañado a la joven hasta ese lugar. La enfermera me escuchó con atención, y entonces me preguntó cómo era esta persona y cuáles eran sus características. Yo incurrí en una descripción detallada de ella, incluyendo cómo era su cabello, su tez, su estatura, facciones y complexión. Tras escucharme, la enfermera entonces respondió: «Madre, siéntese, por favor, y le pido que esté tranquila. No se vaya a asustar». Estas palabras comenzaron a inquietarme, pues dentro de mí intuía que estas eran la antesala de una revelación que podía alterarme sobremanera, tanto así que mi corazón comenzó a acelerarse. Entonces la enfermera prosiguió: «La chica que usted me describe sí estuvo internada aquí la semana pasada, pero lamentablemente, al dar a luz perdió la vida, víctima de eclampsia». Al escuchar estas palabras me quedé helada, y aunque la enfermera me pidió estar tranquila, me sentía al borde de un desmayo. Les quiero decir que, a pesar de que 40 años han pasado de esa fecha hasta la publicación de esta experiencia, es algo que todavía no logro superar, y me sigue causando escalofríos el recordar esa noche en la que hablé y toqué a un fantasma. Pero también, aunque esta puede ser una experiencia terrorífica, me entristece saber que tal vez el alma de esa mujer sigue recorriendo
los pasillos del Hospital de la Raza en búsqueda de su bebé. La sala de recuperación. Saludos, querida comunidad extraordinaria. Quiero compartirles una escalofriante experiencia que viví hace algunos años, en un hospital. Resulta que la afección en cuestión no es relevante, ni importante para mi relato. El tema es que tuve que ser sometido a una operación. Tras haber pasado por este procedimiento, fui llevado hasta la sala de recuperación. En ella estuve por espacio de 2 días, y mientras estuve ahí, por las noches, pude ver que por la sala caminaba una solitaria niña, vestida de blanco que llevaba una muñeca. Esto me pareció extraño, pero no le di suma importancia al asunto. Al pasar del tiempo me dieron de alta, y antes de irme, recordé a aquella niña. Entonces decidí platicar del tema con la enfermera, con la que estuve a cargo. Oiga, ¿quién será la niña que viene a caminar aquí en la noche? Yo creo que necesita más supervisión. Entonces ella volteó a verme desconcertada y me contestó algo que al escucharlo fue como sentir que un balde de agua fría era derramado sobre mí, porque también me hizo recaer en un detalle que había pasado por alto, y es que ella me dijo: ¿de qué habla? No es posible que haya niños aquí. Este hospital nunca ha contado con área de pediatría. El Hospital Fantasma de Morelia. En la ciudad de Morelia, Michoacán, es bien sabido por la población que existe un hospital con historias tétricas que se han transmitido de generación en generación. Este hospital ya no está activo, pero el centro de salud se ha convertido en el centro de muchas historias de terror que en su momento desconcertaron a pacientes y a personal médico por igual. Los pasillos y cuartos del hospital quedaron llenos de tétricos relatos que algunos afirmaron experimentaron en carne propia. Sin embargo, el vigilante del edificio es una de las figuras que cobran mayor relevancia en esta historia de misterio, ya que él es el que se dice posee un conocimiento detallado de los eventos sobrenaturales que llegaron a ocurrir en el lugar. Al respecto de este hospital, se dice que uno de los lugares que más perturban es el quirófano, el escenario de operaciones médicas, donde se registraron innumerables fenómenos paranormales, entre ellos sonidos inusuales que resuenan en la sala, desde utensilios que caían al suelo, gritos desgarradores que hielan la sangre. Además, se rumora de una presencia en pena que habita el lugar, y se dice que para ella le es imposible encontrar la paz, y se sigue manifestando a través de los pasillos. Si hablamos de la morgue, que es el cuarto destinado a los cuerpos de quienes han perdido la vida en el hospital, sin lugar a dudas, es otro punto macabro. Ahí, los testigos han reportado el rechinido de puertas, extrañas voces. Sin embargo, y aunque esto por algunos fue atribuido al gas liberado por los cadáveres, esto no explicaría el sonido de las puertas que se abren y cierran por sí solas, ni las camillas que parecían moverse sin ayuda, además de la sensación de ser observado. En este hospital que mencionan, fue inquietante, como si alguien o algo estuviera constantemente vigilando. Sin embargo, si hablamos de un hecho específico con relación a este nosocomio, mención honorífica requiere el 8º piso del hospital, en la sala de terapia intensiva, ya que ahí varias personas han dado testimonio de una aparición espeluznante. Y es que se dice que ella no es otra que una mujer con bata blanca que, aparentemente, sufre de un frío intenso. Este fantasma deambula por los pasillos en un silencio sepulcral, pero dejando tras de sí un macabro rastro de sangre en el suelo y las paredes. Sin embargo, cuando el personal acudía a investigar, tanto la sangre como la misteriosa mujer habían desaparecido sin dejar rastro.
Y es aquí donde el vigilante del edificio, con mayor tiempo trabajando en él, cobra relevancia, porque él comparte detalles aterradores sobre esta mujer del 8º piso. Y es que según su testimonio, se trata de una paciente que había recibido un trasplante de riñón, pero el órgano no funcionó como se esperaba. Esto le produjo tanto dolor y decepción a la mujer, que en cierta ocasión, cuando el personal estaba distraído, ella aprovechó para lanzarse desde el 8º piso del hospital, en donde perdió la vida de manera instantánea. Se cree que todo el dolor que experimentó en vida, antes de su trágico final, podría estar relacionado con su presencia actual. Algunos escépticos argumentarán que estos eventos tienen explicaciones racionales. Sin embargo, la presencia de estas historias y testimonios inquietantes han convertido a este hospital de Morelia en un lugar infame, donde las historias de terror se entremezclan con leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Ustedes que me escuchan, comunidad extraordinaria, ¿se atreverían a visitarlo? La Clínica 25 del IMSS. Enfermeras fantasmas, exorcismos, incluso la muerte, son algunas de las leyendas que rodean a la Clínica 25 del IMSS. El primer caso referido fue el de una enfermera que, incluso de ella, se conoce el nombre que llevó en vida. Ella se llamaba Margarita. Se dice que a esta enfermera su marido la abandonó, porque ella pasaba demasiado tiempo en el hospital. Así que, posterior a su abandono, la enfermera quedó sola y con el corazón roto. Por lo tanto, Margarita desarrolló un enfado tan grande debido a esta desgracia que, con coraje, comenzó a alterar las medicinas de sus pacientes, esto como una represalia. Así logró provocar la muerte de muchos de ellos. Sin embargo, estas atrocidades se revelaron 10 años más tarde, cuando un médico descubrió las perversiones de Margarita. La enfermera no quiso ir a la cárcel, por lo que se encerró en un almacén y tomó fármacos hasta que estos le quitaron la vida. Fue aquí que cobró vida la leyenda, porque se afirma que aunque la enfermera ya no dañaba personalmente a sus pacientes de la 7ª planta, su espíritu vengativo seguía latente y continuaba haciéndolo sufrir, ya que se afirma se seguían produciendo muertes misteriosas en el hospital, hasta que una noche, un paciente comenzó a gritar. Un equipo de médicos y enfermeras entró en la habitación y ahí se encontraron con el fantasma de Margarita, administrando medicamentos a un paciente que no paraba de suplicar. El rostro del fantasma estaba pálido, tal como si se tratara de un esqueleto. Su uniforme era muy viejo y ya no correspondía al de esta época. Ante la multitud, la enfermera fantasma simplemente se desvaneció. Tras ese suceso sobrenatural, la 7ª planta de ese hospital se cerró durante un tiempo, hasta que se confirmó que el espíritu de la enfermera malvada ya no era una molestia. Años más tarde, otra leyenda sobrenatural tuvo lugar en ese mismo hospital, ya que se dice que ahí se realizó un exorcismo a una mujer en la 10ª planta. Por lo que se afirma, existe ahí una energía increíblemente negativa, y esta ha hecho que dicha planta siga cerrada hasta nuestros días. Afirman los testigos que el ascensor se queda congelado misteriosamente cuando pasa por la 10ª planta hasta que las puertas se abren, emitiendo una especie de invitación a ese lugar. Una enfermera que ha laborado en el hospital la mayor parte de su vida aseguró que todas estas historias son verdaderas, incluso que había otras más horribles. Una de ellas afirma que un grupo de 3 personas habían sufrido un accidente y su condición era crítica. A uno de ellos se le apareció una entidad. Esta persona afirmó que podía sentir la muerte cerca e incluso mencionó detalladamente lo que vio. Era un esqueleto cuyo aspecto era el de un hombre elegante, vestido de negro. Al principio no supo que era una presencia sobrenatural,
hasta que se dio cuenta de que nadie más podía verlo. Y además, cuando se le acercó, pudo darse cuenta de sus macabras características. Sin embargo, así como hay leyendas de terror en el hospital, también hay historias de una presencia benévola, ya que muchos testigos afirman haber sido acompañados por un espíritu amable que corresponde al de una enfermera que ayuda a los pacientes que la necesitaban en la Clínica 25 del IMSS. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook y Locutoni MX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.